El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: Si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo: Sí quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: No se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Hermanos, en los tiempos de Jesús, esta enfermedad de la piel, la lepra, era declarada por los encargados del templo del pueblo de Israel. Ellos declaraban quién estaba contagiado de esta enfermedad y que los excluía del ambiente familiar y del ambiente social por el peligro de infectar más gente. Era una enfermedad que marginaba y sacaba del ambiente familiar y social a la persona. De hecho, los leprosos tenían un lugar especial. Era una colonia de leprosos, una colonia entre las montañas, entre las cuevas. Vivían como animales. Sus casas eran cuevas entre piedras y ahí vivían todos los que los habían declarado leprosos y estaban con esta enfermedad. El pueblo de Israel los llamaba contaminados. Tenían prohibido acercarse a las personas y las personas, cuando se les acercaba un leproso, tenían el derecho de apedrearlos para retirárselos. Y si eran insistentes, pues hasta que se retiraran o quedaran sepultados en piedras. No se tenía compasión de ellos, no se les tenía compasión. Por eso el Evangelio que acabamos de escuchar de San Marcos, que es un escrito donde este evangelista nos narra los hechos tal cual, muy plásticos, para poder imaginarnos y crear un escenario. Dice que el leproso se le acercó a Jesús. Prohibido acercarse un leproso a una persona sana. Sin embargo, San Marcos lo dice muy claro: se acercó al leproso y se le arrodilló. Esto quiere decir que el leproso en algún momento ya había escuchado hablar de Jesús. Sabía quién era Jesús. No se acercó con la ignorancia, porque el leproso sabía que acercarse a una persona, él corría el peligro de que lo apedrearan. Sin embargo, si se acercó y se arrodilló y le dijo: Señor, lo reconoce como Señor, una palabra que no se le decía a nadie sino solo a Dios. Hoy es muy común entre nosotros. Por eso no le hallamos ningún significado cuando escuchamos en el Evangelio la palabra Señor, porque nosotros le llamamos Señor a cualquier persona y también a Dios. Sin embargo, en los tiempos de Jesús, el título de Señor solo era para Dios. Y San Marcos nos dice que se acercó y se arrodilló y le dijo: Señor.
si tú quieres, puedes sanarme, puedes curarme. Esto es un signo ya de fe, de confianza, de haber escuchado antes a Jesús, no haber oído a Jesús, de haberlo escuchado hablar de él o haberlo oído hablar. Y este leproso sale de su ambiente con sus demás compañeros leprosos para acercarse a Jesús. Una actitud que quizás nosotros tenemos que hacer, pero antes revisarnos qué tipo de lepras tenemos. Lepras que nos excluyen del ambiente familiar, de la convivencia con los demás. Lepras que nos excluyen y nos retiran de Dios, de la gracia de Dios. Y estoy hablando de lepras espirituales, lepras que manchan tu alma, como es el pecado. El pecado es una lepra que corroe y va destruyendo espiritualmente a la persona. El pecado es una lepra. El pecado de infidelidad, de adulterio, en la vida matrimonial es una lepra que te excluye de vivir tu vida y tu sacramento matrimonial con tu cónyuge. Una persona leprosa espiritualmente de ese pecado de adulterio, de infidelidad, la excluye de su ambiente familiar. A veces las personas que viven este pecado de adulterio, de infidelidad, quieren que las demás personas de su familia las traten normalmente. Y es imposible. Y no porque los marginen, sino porque ellos insisten vivir en ese pecado, en esa lepra de adulterio, de infidelidad. En vez de pedir perdón, en vez de acercarse a la gracia, en vez de acercarse a Dios, siguen ese ambiente de adulterio, de infidelidad, o simplemente ni se acercan ya a su familia si han decidido dejar esa lepra de adulterio, de infidelidad, ni se acercan a su familia, mucho menos se acercan a Dios. Quieren que la familia los trate normalmente, pero no dan signos de arrepentimiento, de conversión, como este leproso, que se arrodilla y pide al Señor, si tú quieres, puedes curarme. Y esta gente ni se acerca ya a su familia, se excluyen ellos solos, yéndose a otros lugares, pero tampoco se acercan a la gracia, tampoco se acercan a Dios. Y como de este tipo de lepras podemos nombrar más lepras. El egoísmo, la soberbia, las mentiras, que es un hábito que mucha gente trae, que las han minimizado y les dicen mentiritas. Es más, hasta les dicen mentiritas piadosas. Ya no hay mentiras, ya les dicen piadosas. Yo nunca he descubierto una mentira piadosa. Para mí la mentira se fundamenta en dos puntos. Una persona cobarde que tiene miedo de enfrentar la verdad y por no enfrentar la verdad miente. La mentira se fundamenta en la cobardía, en el miedo de enfrentar la verdad. El otro punto es la imprudencia. Hay personas que creen que todo lo que se oye y todo lo que se ve es para contarse, y más si son chismosas. Entonces saben que el contar aquella verdad va a traer problemas, pero como son imprudentes, entonces disfrazan aquello que vieron, aquello que oyeron, porque no pueden ser prudentes y son imprudentes y hablan y dicen lo que vieron y lo que oyeron y entonces mienten. Por eso para mí la mentira se fundamenta en dos puntos, la cobardía y la imprudencia.
Y es cuando le dicen, es que son mentiritas piadosas, Padre. Si no decía esta mentira, pues iba a pasar una desgracia. ¿Y quién te dijo que tenías que hablar con la verdad? También existe la prudencia. Y no todo lo que se ve y no todo lo que se oye es para contarse. Si Dios te da la gracia de ver lo que no tienes que ver y de oír lo que no tienes que oír, es para que pidas en oración por esas personas y no para que andes comentando lo que no debes de comentar. Por eso, hermanos, ¿qué tipo de lepra traemos? Donde ahí entra la imprudencia, es una lepra. Hay gente imprudente. Hay gente mentirosa, sí, mentirosa. Calumniadora. Yo conozco gente calumniadora que calumnia a los feligreses de una parroquia contra el sacerdote, contra el señor cura, para amistarse más con el señor cura. Yo conozco personas que le dicen al señor cura, ay, su gente no me saluda, ay, su gente me hace mal cara. El pobre señor cura, que no es sabio, se cree de estas calumnias y luego se va en contra de los propios feligreses que lo apoyan, que le ayudan, que como dicen algunos sacerdotes, son los que te dan de comer y los tratas mal por la calumnia de aquella persona que estimas, que amas, que la traes aquí montada a la persona, te crees de todo y vas y remites en contra de aquellos feligreses que te apoyan, que te sostienen, que te dan de comer. Y esa es una lepra, ser calumniadores. Por amistarme con la persona, calumnio a otros, para poner en contra. Son pecados de nuestro tiempo. ¿Por qué? Por el egoísmo, por la soberbia, o a veces por amistades tóxicas, que así les llamo yo, amistades tóxicas. O una amistad que en el fondo trae una mala intención de un mal sentimiento que no debería de ser para el consagrado. Como es la lepra de los robos. Hoy tan fácil a la gente que se le hace tomar lo ajeno. Van a un súper y agarran de aquí y agarran de allá. Justificándose, es que dan bien caro. Pues no vayas ahí para que no cometas el pecado de robo. Ay, padre, pero fue nada más un cacahuatito. Aún así, siendo lo que sea, es un robo. Como la pereza, es otra lepra de nuestro tiempo, la pereza. Que no hacemos lo que nos compete y lo que nos corresponde, porque hay pereza, porque hay flojera. En fin, revisémonos, ¿qué tipo de lepras traemos? Que son habituales entre nosotros. Y hoy postrémonos ante el Señor con esa confianza de este leproso y digámosle, Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Jesús le responde, si quiero, sana. Pero dice el evangelista, porque tuvo compasión de él. Se compadeció de él. Es una palabra compuesta padecer con, compasión. Jesús padeció con el leproso, porque Jesús se encarna, toma nuestra humanidad y se compadece y actúa y ¿qué le dice? Si quiero, queda limpio. Y no solo lo sana de su enfermedad externa, del cuerpo, que lo excluye del ambiente familiar y social, sino que lo sana íntegramente de aquel pecado que llevaba en su interior para poder hablar de Jesús. Y una vez que Jesús lo sana, ¿qué hace este leproso? Empieza a hablar de Jesús. Empieza a hablar de quien lo ha liberado. Y es lo que nos falta a nosotros, hermanos. No sabemos hablar de Jesús. No sabemos anunciar a Jesús. Porque el pecado, la lepra,
nos impide esto. Es como aquel que, ¿quién va a hablar de fidelidad cuando vive infidelidades? ¿Quién va a hablar de la verdad cuando vive la mentira? ¿Quién va a hablar de responsabilidad cuando es irresponsable? ¿Quién va a hablar de honestidad si es deshonesto? Por eso el pecado nos impide hablar de estas virtudes que el Evangelio nos enseña en la persona de Jesús. ¿Quién va a hablar de servicio si busca servirse de los demás, de utilizar a los demás? Hoy pidamos al Señor que sepamos reconocer nuestra lepra espiritual y que tengamos el valor de acercarnos a Jesús y postrarnos ante Él a través del sacramento de la confesión y pedirle que nos sane, para poder entonces hablar de Él, no solo con palabras, sino con nuestra vida, con nuestro testimonio. Que así sea.